Muy bien, jóvenes, esta plática es algunas generalidades de las insulinas. Va junto con la plática de uso de insulinas, que es más desde el punto de vista médico. Esto es un poquitito más sobre lo que pueden ustedes explicar a los pacientes con la aplicación y con los cuidados del depósito y de mantenerlo de manera adecuada para que se mantengan activas esas insulinas dentro de las casas de los pacientes. Es importante también que recuerden dos situaciones. Eh, Diabetes mellitus tipo 2 en este caso es una enfermedad progresiva. La mayoría de ustedes que ya cursaron endocrinología, pues lo que hacemos hincapié es saber que las complicaciones macrovasculares surgen desde que tenemos síndrome metabólico, desde que tenemos prediabetes, desde que tenemos resistencia a la insulina o síndrome metabólico, como lo comenté, y los cambios microvasculares realmente inician un poquitito antes o al momento del diagnóstico, ya en la cual tenemos los niveles de glicemia o niveles de glucosa en rangos de diabetes que siguen siendo los mismos rangos desde hace más de 20-25 años. Una vez que tenemos los cambios, entonces el paciente diabético ya tiene cambios macro y microvasculares, y estos cambios son habitualmente irreversibles ya para este punto, y normalmente va acompañado de la disminución progresiva de la producción de insulina por la disminución de las células beta pancreáticas, como se ve en este mismo esquema, junto con la disminución de incretinas, y generará la necesidad de que nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que respondieron bien inicialmente a la combinación clásica de metformina con una sulfonilurea como glibenclamida o glimepirida, posteriormente avancen en cantidad de años y esa cantidad de células betas que aún producían insulina sean o disminuyan más del 50% y se produzca una disminución progresiva y de insulina, con la necesidad de posteriormente la aplicación de insulinas convencionales o humanizadas o insulinas o análogos de insulinas, perdón. Las indicaciones de insulinoterapia, esta es otra tablita para poder valorarla. Tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas o transitorias. Transitorias o relativas es un paciente con desnutrición o estado catabólico incrementado, paciente con diabetes mellitus tipo 2 descompensada, aquellos pacientes que tienen cifras de glucosa no en control, pero tampoco alcanzan criterios de ser un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, y se les denomina así de esta manera descompensada. Esos pacientes también necesitan insulina de manera transitoria para alcanzar una compensación y después revalorar la necesidad de algún antidiabético oral o algún medicamento vía oral. Aquellos que tienen estrés traumáticos o procesos infecciosos, también de manera transitoria es importante aplicar el uso de insulina, y en el pre y en el post quirúrgico en pacientes sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes que no alcanzan los objetivos con antidiabéticos orales tienen una indicación relativa. Eso es bien importante que no se les olvide. Ahora, las indicaciones absolutas, de las cuales no hay manera de que se salve el paciente, son la diabetes mellitus tipo 1, el embarazo y la lactancia, las complicaciones graves agudas como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, acidosis láctica, aquellos pacientes con una pancreatectomía total y una diabetes tipo 3 por la ausencia del páncreas, y una insuficiencia renal avanzada, en la cual se contraindican la mayor parte de los demás medicamentos y solamente la insulina puede aplicarse en aquellos pacientes que inicien diálisis o terapia renal sustitutiva. Importante, tres elementos básicos que ustedes quieren conocer un poquitito más de diabetes, tienen que conocer los escritos de cada una de estas sociedades. La Asociación Americana de Diabetes o la ADA, la Federación Internacional de Diabetes, que es casi siempre europea, y el Colegio Americano de Endocrinólogos, que es la ACE. Entre la ADA y la ACE generalmente no hay buena relación, y normalmente siempre cambiará uno o el otro diferentes metas o diferentes objetivos en el control glucémico. Así, por ejemplo, esta diapositiva tiene por objeto mencionar lo que nos comenta o nos sigue comentando la Asociación Americana de Endocrinólogos en contra de la ADA, que el control glucémico tiene que buscar una hemoglobina glucosilada mucho más baja, de menor o igual a 6.5, mientras que la ADA todavía en el 2020 nos decía que era menor o igual a 7, o buscar ser menor o igual a 6.5 si nuestro paciente no tenía ningún riesgo cardiovascular alto, siendo que la diabetes es de por sí un riesgo cardiovascular de
de alto riesgo. Entonces, normalmente son las diferencias. Ahorita la ADA involucra que si tienes un paciente joven, un paciente que tiene buena red de apoyo, un paciente que no tiene tantas cifras de hipoglucemia, puedes buscar generar o hacer un control mucho mejor teniendo una cifra de hemoglobina glucosilada menor de 6.5, o clásicamente lo que mencionan cada una de estas ligas es individualiza las metas de tus pacientes dependiendo de las capacidades tanto económicas, culturales, de conocimiento que tengan. Lo importante en esta tabla también es que ustedes conozcan realmente cómo puedo llegar a esas metas para mi paciente. Cuánta glucosa preprandial o en ayuno debo de manejar y cuánta glucosa postprandial o después de la comida debo de manejar. Si yo quiero tener una glucosa en rangos menores o iguales a 6.5, prácticamente tengo que tener una glucosa preprandial o en ayuno menor de 110 y una glucosa postprandial menor de 140. Eso es lo que nos marca la Sociedad Americana de Endocrinólogos y la Federación Internacional de Diabetes, que es casi siempre europea, ya nos marca o nos establece cuáles son los riesgos que disminuye. Si yo tengo una glucosa postprandial menor de 110, disminuyo tanto riesgos micro como macrovasculares. Si tengo una glucosa preprandial menor de 100, disminuyo riesgos macrovasculares. Recuerden que la principal causa de muerte de los diabéticos no es tanto las complicaciones micro, sino en este caso las complicaciones macrovasculares como infarto agudo de miocardio, evento vascular cerebral, etcétera. Entonces, con esto más o menos espero que se dé una idea de realmente de la importancia que tiene el iniciar un esquema de insulina en uno de estos pacientes que de por sí, normalmente el esquema de insulina casi siempre lo iniciamos una vez que tenemos niveles o concentraciones de hemoglobina glucosilada por arriba de 8.5 o 9%. Es importante que conozcan esto y vean la necesidad de tener que mantener y favorecer el control paulatino, sí, pero buscando la manera más importante siempre con esquemas de 3 o 6 meses máximos para mantener o llegar a una meta adecuada de hemoglobina glucosilada. Los tipos de insulina, las insulinas las dividimos en insulinas humanas o convencionales, en la cual tenemos la insulina rápida o regular, la insulina de acción intermedia o neutramina protamina de Hagedorn, que es NPH, que cada una veremos ya dependiendo del esquema que utilicemos, los análogos de insulina, en las cuales tenemos de acción lenta o acción prolongada, como la insulina glargina, y los análogos de insulina de acción rápida, como es la insulina Lispro. Dentro del último grupo encontramos las llamadas insulinas premezcladas, que son también análogos, y en esas encontramos insulinas con actividad tanto basal como prandial, que a colación, entonces es importante que ustedes recuerden lo que vieron en la primera plática. La cantidad de insulina que yo administro debe de emular la cantidad de insulina que mi cuerpo produce. La cantidad que mi cuerpo produce son dos tipos. La insulina basal, que es aquella encargada de contrarrestar a las hormonas reguladoras que normalmente elevan el azúcar en la sangre como respuesta a estrés, que entre las cuales contamos con la insulina, contamos con la hormona de crecimiento, contamos con el cortisol, con la norepinefrina y con el glucagón principalmente. Esas cuatro hormonas van a incrementar la producción de glucosa a nivel hepático, liberación de aminoácidos a nivel muscular y liberación de ácidos grasos a nivel lipídico o de ácidos grasos, a nivel de tejido adiposo para ir a producir más glucosa o gluconeogénesis y elevar la cantidad de glucosa en sangre. La insulina lo que hace es contrarregular esas hormonas para que su nivel sérico sea fisiológico y sea menor. Y la insulina daría sus efectos, en este caso anabólicos, principalmente mejorando crecimiento, mejorando el metabolismo a nivel de estos tres órganos. Si yo como, mi páncreas tiene la capacidad de generar o metabolizar la cantidad de hidratos de carbono que ingresaron a través del alimento. Eso lo hace con la producción de insulina o los bolos de insulina que se producen con la ingesta de comida, que tiene mucho que ver también con el control de la alimentación y con la capacidad de tener hambre o con la capacidad orexigénica que puede llegar a tener la insulina una vez que se produce. La situación entonces es que la insulina tiene una actividad o una secreción basal para generar actividad o control o equilibrio metabólico y una actividad prandial
o una capacidad para poder manejar la cantidad o metabolizar la cantidad de hidratos de carbono para producir energía y permitir la entrada de energía a las demás células. Con esta situación, nosotros tenemos diferentes tipos de insulina que nos ayudan a establecer esa actividad. Tenemos las insulinas de acción intermedia NPH, que son insulinas basales, y las insulinas o análogos de insulina de acción lenta, que también son insulinas basales, como la glargina o el Determir o el Degludec. Las insulinas con actividad prandial serían las análogos de insulina de acción rápida, como Lispro o la insulina aspártica o el NovoRapid, y la insulina rápida o regular. Y aquellas que tienen la doble actividad, tanto basal como prandial, son las llamadas insulinas premezclada, que son la Humalog Mix, que es una de las principales comercializadas en México, Humalog Mix 2575, o el NovoMix 3070. Una vez conocido esto, vemos un esquema de cuáles son las actividades de los tipos de insulina, y normalmente, dependiendo de la característica farmacocinética, que es importante que la conozcan y la aprendan, podrán ustedes establecer la realización de esquemas de insulina. Los esquemas de insulina se los vamos a mostrar a lo largo de estas pláticas, pero es importante que ustedes tengan una idea para que ustedes puedan, en algún caso necesario, crear un nuevo esquema que se habitúe o se ajuste a su paciente de manera individual. En este esquema del Nature nos muestra los cambios que reciben tanto la cadena alfa como la cadena beta de insulina para formar los llamados análogos. En este caso, con la adición de esa cadena de ácidos grasos o fatty acids de 14 carbonos para la insulina Determir, un análogo de insulina de acción prolongada, y los cambios que tenemos para la insulina glargina con el intercambio de algunos aminoácidos en posición. ¿Cuáles son los cuidados que requiere la insulina? Todas las insulinas nos las van a mostrar en frascos, en cartuchos, principalmente. La insulina debe guardarse en la puerta del refrigerador y nunca debe de congelarse. Se conserva bien a temperatura ambiente sin exponerse al sol, siempre y cuando sea menor de 30 grados. Y una vez abierto el frasco, la insulina es solamente útil durante 4 semanas, aunque ya se guarde después en el refrigerador. Eso es importante que lo recuerden, porque muchas veces el mal control metabólico con la insulina depende de que haya perdido su actividad y el paciente se la sigue aplicando de manera constante, aunque hayan pasado más de 4 semanas. Los preparados de insulina que se hayan congelado no deben de utilizarse, jóvenes. Cuidados que requiere la insulina. Para transportarla se lleva en un bolso que no está expuesto al calor. No usar insulina rápida o insulina análogo ultra rápido si están turbias. Si está cristalizada la NPH no hay que usarla. Y para aplicar insulina rápida o la insulina Lispro junto con el NPH, primero se carga la insulina rápida o la Lispro y después se carga la NPH, en ese orden. Si lo hacen de manera contraria tampoco va a tener efecto. La absorción de la insulina, las velocidades de absorción varían entre un 20 y un 40% y de un día para otro, es decir, un día puede haber una mejor absorción, otro día puede haber una peor absorción y puede haber un descontrol metabólico. Por eso es importante tener cuando menos 72 horas o 3 días de valoración para ver si realmente el paciente requiere cambio de la dosificación de insulina o son variaciones que pueden estar ocurriendo. Las reacciones císticas locales hacen que exista variación en la absorción, variaciones de la sensibilidad de la insulina, que esto es propiamente, si hay mucha resistencia a la insulina va a requerir mayor dosificación o mayor dosis, y aún así también puede haber cierto incremento en la variabilidad a pesar de incrementar la dosis. Depende mucho del flujo sanguíneo del sitio donde estoy aplicando la insulina, de la profundidad de la inyección y de la cantidad de insulina que estamos inyectando. Para facilitar una absorción más previsible se debe tener en cuenta lo siguiente: zona de inyección, rotación de la zona de inyección, volumen de inyección, profundidad, longitud de la aguja y flujo sanguíneo. Todas estas cosas deben tenerlas en cuenta para poder explicar bien a sus pacientes en dónde se deben de aplicar la insulina. Zonas de inyección. Las zonas de inyección subcutánea, que es tanto el abdomen como la parte superior del muslo, las caderas, las pompis y la parte posterior del brazo.
y en el abdomen evitando de 2.5 a 5 centímetros alrededor del ombligo. Todas estas zonas subcutáneas son zonas buenas para la absorción de las insulinas, tanto insulinas humanizadas como análogos de insulina. Las inyecciones en el abdomen tienen una circulación muy extensa y una temperatura corporal más alta proporcionan la absorción más rápida. Esto es para el caso de las insulinas de acción ultra rápida o rápida y la insulina intermedia o NPH. En el caso de las insulinas de acción prolongada, sobre todo los análogos, insulina glargina, insulina de Tremir o insulina de Glutec de acción ultra prolongada, la zona de inyección no tiene gran influencia sobre la velocidad de absorción. Las zonas de inyección se muestra el esquema y en este esquema también se muestra cuáles son algunas de las insulinas que mejor tienen actividad dependiendo del sitio donde se apliquen. Para las insulinas de acción rápida o regular, ultra rápida, en este caso la zona a nivel de la cintura, a nivel abdominal, pues tienen mayor actividad, mientras que la insulina intermedia aparentemente tendría mayor actividad sobre las zonas del hombro, sobre las zonas posteriores del hombro, y las insulinas de acción lenta realmente aparentemente funcionarían mejor a nivel de los muslos y de los glúteos, aunque es importante que el principio general es que para las insulinas de acción lenta prolongada realmente no importa mucho el sitio de aplicación. Sí es importante que tomen en cuenta la acción intermedia y la acción rápida para poder establecer el sitio de aplicación, aunque de manera también muy global y de manera muy general siempre es preferible mejor aplicar la cantidad de insulina tanto intermedia o rápida, principalmente en el sitio del abdomen como principal sitio para inicio de la aplicación de manera diaria, pues. Velocidades de absorción de la insulina, menos variable y más variable. ¿Cuáles son las insulinas que pueden tener más variabilidad cuando utilizamos más de 10 unidades? Sí, cuando la inyección o el volumen de inyección se hace muy lento, cuando se lo voy aplicando y cuando es subcutáneo. Y cuando se aplica a nivel del muslo. Mientras que las insulinas rápidas, los análogos de insulina, prácticamente tienen menor variabilidad, a excepción de la NPH, que es la más variable de todas, y realmente la aplicación es importante que ustedes establezcan. La aplicación subcutánea siempre va a tener un grado de variabilidad. El grado de variabilidad es entre el 20 y el 40% y para la NPH es entre el 40 y el 50%. Es la más variable de la variabilidad de la absorción de la insulina. Si yo aplico la insulina de manera intravenosa, es menos variable, es mucho más fácilmente detectable y predecible el efecto, aunque es mucho más peligroso ya que induce hipoglucemias de manera más prolongada y de manera más rápida. Y a nivel intramuscular realmente el efecto es variable, pero también es algo más predecible, aunque es mucho más doloroso y se puede inducir miopatías por depósito. Dispositivos de aplicación, desde las jeringas, la aplicación de plumas inyectoras y las microinfusiones o las bombas con aplicación subcutánea, de las cuales en México todavía tenemos poca cantidad de pacientes que pueden estarse aplicando. Las jeringas, prácticamente tenemos las tres maneras de vendernos jeringas de aplicación de insulina. Dependiendo de la graduación, también es importante que se le explique al paciente cuál es la que debe de comprar. Y aquellas que están graduadas en 100 unidades, nada más es importante que cada rayita equivale a 2 unidades. Y aquellas que están graduadas de 50 o 30 unidades es más equiparable a una sola unidad. Las partes de la jeringuilla en la cual se va a aplicar, junto con la aguja integrada, y explicarles de manera importante cuánta cantidad de insulina y cómo se tiene que graduar la cantidad que se va a aplicar y obviamente la zona y el tipo de aplicación. Las plumas fáciles de usar, plumas desechables, tratamientos intensificados, aunque las plumas desechables ya son raras, más bien son plumas con agujas desechables. Y cargar las plumas puede ser difícil para personas mayores y casi siempre son utilizadas por personas activamente o trabajadores activos o personas, sobre todo pacientes adolescentes o pediátricos. Es importante abajo la longitud de la aguja de insulina
Principalmente para niños es de 5 milímetros, para personas en normopesos de 8 milímetros y para personas obesas o con lonja es de 12 milímetros para arriba, que casi siempre el promedio es de 12.7. Entre mayor pliegue o mayor tejido subcutáneo tenga, o mayor tejido adiposo subcutáneo, es importante que alcance una buena profundidad de esta insulina para que pueda realizar sus efectos de manera adecuada y no tenga tanta variabilidad. Técnica de inyección, lavado de manos. La insulina NPH tenemos que homogeneizarla, es decir, tenemos que hacer que sea una mezcla homogénea porque normalmente es de apariencia lechosa. 20 veces para poderla realizar una buena homogeneidad. De igual manera, las insulinas cristalinas tienen que tratar de ser homogéneas a través, del deslizamiento sobre las palmas. Se limpia el tapón en este caso, de la ámpula donde se tiene la insulina con alcohol humedecido y se toma la muestra, se invierte el frasco, se extrae las unidades de insulinas indicadas y se quita el exceso en este caso la presencia de aires, se hace un pequeño pliegue, y se administra la insulina en ese pequeño pliegue con un piquete dirigido a 90 grados una vez que se realizó el pliegue a nivel subcutáneo. El pellizco o el pliegue o formación del pliegue se debe soltar después de sacar la aguja, no antes. Si se suelta el pellizco demasiado pronto puede producirse una inyección intramuscular que ya les comenté que realmente afecta la variabilidad un poco, pero realmente la situación de gravedad es cuando se realiza de manera continua, de manera repetitiva. La TAC y las resonancias magnéticas han mostrado que la técnica del pellizco o la técnica del pliegue aumenta las probabilidades de inyecciones subcutáneas al engrosar la profundidad del tejido subcutáneo y el poder llegar. Obviamente, si mi paciente está con un tejido graso subcutáneo importante, pues por eso es la necesidad de que utilicen agujas con longitudes por arriba de 12 milímetros. Rotazón de los sitios de punción. Recuerden que uno de los efectos de la insulina es la lipodistrofia o lipoatrofia, y normalmente los sitios de punción deben de ser rotados. Una manera es utilizar estos círculos en los cuales se va administrando o aplicando por parte del paciente en cada uno de estos círculos de la insulina para evitar la proximidad de la aplicación de la insulina. Recuerden que la mayor parte de los análogos de insulina generan microcristales o microdepósitos que tardan hasta 24 horas en eliminarse, más de 24 horas, y si yo administro una nueva dosis de esa misma insulina cercano, puedo generar una respuesta inmunológica y puedo generar la presencia de los llamados anticuerpos neutralizantes de insulina, que es una rara complicación, pero que sí pueden favorecer la pérdida del efecto de la insulina en estos pacientes. En este caso, se muestran diferentes plantillas para diferentes sitios para generar la rotación. La rotación de los sitios de punción, teniendo uno las plantillas, también es importante. En abdomen, brazo, muslo y glúteo, más o menos son las principales zonas de absorción. La absorción de la insulina varía en función de la zona de inyección y a lo largo del día, si necesita aplicarse varias dosis, normalmente seguimos las zonas horarias. Y por ejemplo en el desayuno se aplica a nivel abdominal para posteriormente aplicarse a nivel de brazos, en este caso a nivel de brazos o hombros, pues en este caso sería a nivel de los brazos a nivel posterior y a nivel de la merienda pues a nivel glúteo. Es una manera de acuerdo al horario de poder mejorar el esquema de absorción, aunque es difícil pues por los sitios de que hay gente que es mucho más sensible, tiene menor tolerancia al dolor dependiendo de los sitios donde se aplique la insulina. La rotación de las horas a lo largo del día siguiendo el método de la misma hora en la misma zona hace más predecible el efecto de la dosis de insulina, y esa es otra de las ventajas de tener que estarlo administrando siempre en un solo sitio, siempre y cuando para poder predecir el efecto y poder disminuir la variabilidad del efecto, para disminuir la variabilidad de la absorción, siempre y cuando estén separados entre cada uno de los piquetes cuando menos entre 1 a 1.5 centímetros. La otra situación que hay que cuidar es el almacenamiento. Normalmente si mis frascos están no utilizados y yo los tengo en el refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados, normalmente su vigencia es hasta la fecha de vencimiento. Si ya lo abrí, normalmente, si lo abrí y los puse a una temperatura de más de 15 grados, entre 30 grados, solamente la vigencia es de 4 semanas. ¿Sí?
Entonces, envases ya utilizados por lo menos una vez, Humalog, Humalinus, Latar, Lantus, tiene una duración de 4 semanas, sobre todo para el Lantus, insulina y glargina, que normalmente es importante que el paciente termine ese frasco durante un lapso menor de un mes, si no, sí pierde su efectividad. Humalog, en este caso insulina Lispro, ultra rápidas análogos, normalmente también tienen la variabilidad de las 4 semanas, y las insulinas por mezcla, que son difíciles de encontrar en México, como el Insulatard o el Mistart, normalmente tienen menor tiempo de vencimiento una vez que ya se utilizaron. Entonces, estas son algunas medidas rápidas. Realmente existen múltiples videos en el YouTube para que vean ustedes la aplicación de la cantidad de insulina. Lo más importante es que más o menos ustedes sepan interactuar con su paciente para que sepan dónde se va a aplicar, o ustedes generalmente hacer la aplicación de la insulina de manera inicial cuando les toque su servicio social, para que el paciente la tenga o la mantenga de manera continua, mostrando a ustedes cómo se debe de aplicar. De igual manera, es importante que ustedes sepan los sitios donde se aplican las insulinas a sus pacientes para predecir los efectos, para predecir la variabilidad y para poder saber realmente si yo se lo aplico en el abdomen, si la estoy mandando que se lo aplique en el muslo. Obviamente va a haber variabilidad en el efecto de disminuir la glicemia, y es importante que ustedes sepan y que sepan que cambió el sitio de aplicación, y que más o menos tengan una idea de qué tanta variabilidad hay. Por ejemplo, si yo le administro 10 unidades de insulina glargina en la noche a mi paciente y amanece con una cantidad de insulina de glucosa matutina de 120, y si lo cambio o aplica esa insulina glargina en lugar del abdomen, se lo aplica a nivel del muslo y amanece con 140 de glicemia en ayuno, pues prácticamente no es tanto el problema con la dosificación, sino por el sitio de aplicación que tiene menor absorción a nivel del muslo para esa insulina.